bienvenida también al ingeniero Edgar Villasís, quien es el gerente general de Corfopin, y nos dará la apertura para este evento. Bienvenidos, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias, Jessica. Buenas tardes, estimada audiencia. Buenas tardes a Fabián Sánchez por acompañarnos hoy día como moderador y también a Erwin Larreta, que nos va a acompañar con el tema de espacios confinados. Un gusto tenerles acá. Esperamos que este tiempo de ustedes sea compensado con conocimientos valiosos para que pongan en práctica en sus trabajos diarios. Bien, como Corfopin, nosotros somos una organización de servicios empresariales. Como entidad de capacitación tenemos varios temas relacionados al área técnica y también al área de seguridad y salud ocupacional. Como organismo evaluador de la conformidad de las personas, tenemos varios perfiles acreditados en la CETEC, que es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dentro de los más importantes tenemos la certificación en prevención de riesgos laborales, que tenemos alrededor de más de 9.500 personas que se han certificado con Corfopin a nivel de todo el Ecuador. Y este registro también se puede visualizar en la plataforma del CENESID. En el área de consultoría y asistencia técnica trabajamos en lo que es sistemas de seguridad y salud ocupacional, en la parte de gestión medioambiental y en la parte de ingeniería con drones. Venimos trabajando desde el año 2020 en un nuevo proyecto, un proyecto novedoso e innovador, en la cual estamos ofreciendo el servicio de evaluaciones termográficas, que puede ser a centrales hidroeléctricas, puede ser a líneas de transmisión, bueno, en la parte eléctrica, en la parte igual de generación de vapor. También tenemos equipado con una cámara de alta resolución para lo que es el levantamiento topográfico. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Erwin Larreta. Él es ingeniero geólogo, es docente de la Escuela Superior Politécnica Litoral, investigador de campo en el área de espeleología, prospección y geología. Es investigador de campo en el área de minería superficial y subterránea, consultor en el área de supervisión en seguridad industrial, es capacitador de Corfopin en el área de trabajo en alturas y espacios confinados, técnico de cuerdas en desarrollo al aire libre y alpinismo industrial. Tenemos un profesional con amplia experiencia en el tema que nos viene acompañando desde varios años ya como consultor en Corfopin. Sin más, quiero darle paso a Erwin con su presentación. Esta tarde vamos a trabajar hasta las 7 de la noche, 2 horas que esperamos, como les dije al inicio, sean conocimientos de gran valía para que pongan en práctica en su quehacer diario, en el trabajo diario. Bienvenido, Erwin, con el tema de espacios confinados. Te doy el paso para que puedas compartir tu pantalla. Buenas tardes, soy Erwin Larreta, voy a ser el instructor el día de ustedes en el tema relacionado a espacios confinados. Correcto. Vale aclarar que esto no es un curso de materiales peligrosos, no es un curso HAZMAT. Esto es un curso de espacios confinados a nivel industrial. Incluso los SCBA que se utilizan para ese tipo de trabajo son o tienen características diferentes. Bien, vamos a iniciar con la presentación que luego va a ser compartida. Este módulo no tiene ningún costo, es un módulo que es una introducción a los espacios confinados y no sé si ahí Edgar me ayudas con la presentación formal de este curso, que vienen a ser 4 módulos en total. Si las personas se interesan por seguir capacitándose, pues pueden acceder a los otros 3 módulos, los cuales tienen exámenes y tareas a través de una plataforma que se utiliza en Corfopin, que es Canvas. Correcto. Esta primera presentación, ¿no?, es una introducción generalizada a lo que son los trabajos en espacios confinados y cómo relacionarlos con la seguridad
industrial que se debe tomar en cuenta siempre para este tipo de trabajo. Bien, voy a proceder a... Sí, al final de la conferencia ya les vamos a indicar los días que está planificado para continuar con el programa y también el costo a las personas que les interese continuar con estos conocimientos. Necesito que me habiliten para compartir pantalla. Daniel. Listo, Inge, pues está habilitado. Ok, listo. Bien. Vamos a iniciar con nuestra presentación el día de hoy. Por favor, las personas que tengan inquietud pueden ir escribiendo en el chat. No puedo hacer todo al mismo tiempo y por eso están los moderadores y ellos me van a dar un poco la mano para poder resolver las inquietudes que ustedes tengan, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar. Están viendo ustedes la... Ya debería estar. Sí, ya está la presentación. Esta es una charla, una conferencia de espacios confinados. Y la agenda que vamos a llevar el día de hoy consiste en lo siguiente. Para este primer módulo es introducción y objetivos, las definiciones, que hay que tenerlas bien claras, y la clasificación de los espacios confinados. En un siguiente módulo, pues vamos a ver las reglas para el ingreso, cuáles son los roles que se deben tener en los trabajos para espacios confinados. Estamos hablando de que hay el operador, tenemos el rol del supervisor, tenemos el del centinela, que es muy importante, y que ese rol, aparte de que el centinela debe ser entrenado para ejecutar ese papel de la persona, el trabajador debe estar entrenado para ejecutar ese rol de centinela, también debe tener conocimientos de primeros auxilios. Correcto. Y tiene unas funciones específicas. Esa persona no puede ingresar al espacio confinado. Y tampoco puede ser parte o partícipe de un rescate. No cuando la obra ya comenzó. Correcto. Aquí, Daniel, no sé si me ayudas pasando el video del accidente en industria. Se le había solicitado a Edgar en la mañana. Sí, ok, ya le pongo. Sí. Vamos a ver un video y vamos a comentar sobre el mismo. Esto no sucedió en el país, pero ya vamos a hablar de lo que ha sucedido en este país años atrás. ¿Sí? Ya está en pantalla el video, ¿no? Sí, ya está en pantalla. Como consecuencia de probable negligencia por parte de la empresa Tenería Company S.A.D.C.B., 6 trabajadores fallecieron la mañana de este jueves al intentar dar mantenimiento a una cisterna que funcionaba como celda de retención de sólidos. ¿Cómo mejorar el volumen, Daniel? Pero ácido sulfídrico, por lo que las autoridades municipales reiteraron el apoyo a los retos y Daniel está sin audio. Sobre todo las condiciones en las que trabajaban, y por el momento se clausurará esa empresa, ¿no? Hasta que dé un dictamen en Protección Civil del Estado, del trabajo,
que cuente con todos los requisitos y... Al respecto, el alcalde Francisco Amador Damián comentó a los medios de comunicación cuál fue el parte informativo que le rindieron tras este percance. Unos jóvenes se pusieron a limpiar una cisterna aquí de residuos gasosos, que son de todos los residuos de la piel, ya que esta empresa se dedica a curtir pieles. Entonces ahí tiene una trampa de grasas, que es todo lo que dejan de la piel. Entonces ellos continuamente le daban limpieza, ya para que las aguas las bombearon hacia la planta de tratamiento. Hoy sabemos que son productos orgánicos, ¿no? Que los orgánicos producen algunos gases. Los jóvenes también que se cometen, el primero que se metió, uno adentro, y comenzaron a sacar cosas, con lodo, por medio de algunas cubetas. Entonces, perdió, o sea, comenzó a desmayar, estaba adentro y penetró otro y también volvió a tener los mismos problemas. Después, otros quisieron auxiliarlos y pues, ahorita la final, no, que seis personas perdieron la vida adentro. Más tarde, el alcalde se reunió con los secretarios de Gobierno y del Trabajo del Estado, Gerardo Muganza Salmerón y Marco Antonio Aguilar Yunes, coincidiendo en que las operaciones de la empresa quedarán clausuradas en tanto se desarrolla la investigación por las negligencias que derivaron en este accidente. Para Noticias Zona Centro, Iván Mancilla Espinosa. ¿Qué resulta? Tocando este tema en particular. Si ustedes prestaron atención en el video, el alcalde de esa localidad indica que en el parte le notificaron lo siguiente. Cisterna de residuos de una curtiembre y entró un trabajador. Se desvaneció, desmayó dentro de la cisterna y un compañero lo observa e ingresa a salvarlo. También queda sofocado por la atmósfera nociva que había en esa cisterna. Un tercer compañero lo observa y baja a rescatarlo, entre comillas. También cayó. Y un cuarto ve esa operación, que sus compañeros están en problemas y con un sexto trabajador tratan de rescatarlos y también ingresan. O sea, eso no se puede dar. Eso es falta de conocimiento de los trabajos que se están realizando. Sucedió también aquí en la ciudad de Guayaquil, hace como 2 años en una gasolinera, y tienen que haber escuchado las noticias, porque fue algo bastante fuerte en una época de fin de año, era cerca de Navidad, ¿sí? Y eso se dispersó la noticia muy rápidamente. A un trabajador de una gasolinera le pidieron que vaya a hacer la limpieza de la cisterna de una cisterna de combustible. Y lo que le dieron como protección fue una mascarilla para polvo. Ese trabajador falleció, lógicamente sofocado por la atmósfera nociva que había dentro de esa cisterna. La pregunta es, ¿fue negligencia del trabajador? ¿Fue negligencia del supervisor? ¿Fue negligencia de la gasolinería, del dueño? ¿Fue negligencia de todos? Usted debe tener claro, sobre todo si es supervisor en el área de seguridad y trabaja para la industria y tiene responsabilidad de personas, tiene que tener claro cómo debe ejecutar un trabajo de riesgo, cuál es el protocolo que debe seguir y estar totalmente seguro de que se han cubierto todos los parámetros para evitar una accidentabilidad. Los trabajos en espacios confinados se consideran como actividad de alto riesgo, ya que se deben establecer planificación y el uso efectivo de controles de entrada y monitoreo constante para evitar accidentes durante los trabajos en los mismos. Cuando se ejecuta un trabajo en un espacio confinado, debe haber un control del personal. ¿Cuántos están dentro y cuántos están fuera? Hay una matriz que se llena
que se pega al ingreso de esa obra para ir con espacio confinado de carácter obligatorio. Ya luego vamos a hablar de la normativa, porque en el Ecuador hay un decreto ejecutivo, que es el 2393, hay unos acuerdos ministeriales, como el 0714, si no me equivoco, que hablan de la seguridad y salud ocupacional, pero por ejemplo el 2393 no habla nada de espacios confinados. Pero como en la misma normativa nos indica que podemos recurrir a la normativa internacional cuando no encontramos algo en ese decreto, correcto, nosotros podemos buscar información referente a cuál es el procedimiento en los trabajos en espacios confinados a través de la OSHA o a través de las NTP, que son las normas técnicas de prevención españolas, o notas técnicas de prevención españolas. Entonces, vuelvo y repito, los trabajos en espacios confinados se consideran como una actividad de alto riesgo. Y el uso efectivo de controles de entrada y monitoreo constante para evitar accidentes durante los trabajos. Lo del monitoreo, yo lo de la entrada, pues ya lo acabo de explicar. Pero con respecto al monitoreo, sí, yo he visto en la industria los siguientes procedimientos. Tiene que hacer una cuadrilla, un trabajo en un espacio confinado, y esa cuadrilla solo dispone de un medidor de gases, uno solo. Y como tienen a un centinela, le dejan el monitor al centinela. El centinela tiene que hacer una evaluación de la atmósfera en el espacio confinado, sí, pero en el frente de ese espacio confinado también se debe hacer la evaluación de la atmósfera constantemente. Entonces no se necesita un monitor o un medidor de gases. Se necesitan dos medidores de gases. El que lleva la cuadrilla en el frente de operación y el que tiene el centinela y desde el cual hace la operación de medir la atmósfera en diferentes zonas del espacio confinado, dependiendo de la configuración, a través de una sonda. Malos procedimientos que yo he visto en la industria. Tienen un medidor de gases, no tienen la sonda, le amarran una cuerda y lo bajan. Y te dicen, es que si suena hay una condición no favorable. La pregunta es, ¿cuál de los 4 sensores que tiene el medidor fue el que sonó? Porque hasta que lo vuelven a subir, ya llegó a la normalidad. Esas condiciones de trabajo son las que no se pueden permitir, son las que usted no debe hacer. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues desarrollar competencias, que no es otra cosa que una combinación de conocimiento, actitud y destreza en el personal para implementar acciones de prevención y protección para evitar accidentes de los trabajadores en ingresos a espacios confinados. Ese es el objetivo principal de esta charla, el desarrollar las competencias, que usted tenga un mejor conocimiento de su entorno con respecto a los trabajos en espacios confinados, que desarrolle una buena actitud y una habilidad o destreza hasta las emergencias. Si usted planifica bien, inclusive las emergencias ante el peor escenario, téngalo por seguro de que el riesgo a su personal va a ser mínimo. Nunca hay un riesgo cero, pero el riesgo a su personal va a ser mínimo. ¿Correcto? El marco legal. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. En el Ecuador están vigentes varios cuerpos legales como el reglamento, el famoso decreto ejecutivo 2393. Yo les recomiendo a todos, y no solamente por espacios confinados, sino por trabajos en altura, por construcciones de andamio, por el manejo de escaleras, ¿sí?, que descarguen el decreto ejecutivo 2393, que usted va a un buscador, al Google, pone decreto ejecutivo 2393, un espacio más PDF, y el primer documento que le sale es el reglamento de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y del medio ambiente, y mejoramiento del medio ambiente. Ese es el 2393, ¿correcto? Tiene como 98 páginas aproximadamente. No es necesario que usted se lo memorice.
lo que es importante es que usted lo lea y sepa dónde buscar cuando tiene alguna inquietud. ¿Correcto? Yo no soy de los que se aprende de memoria todo, por ejemplo, todas las NTP. ¿Sí? Las NTP son las normativas o las notas técnicas de prevención española. Cuando quiero buscar una NTP en especial, porque las NTP son por una numeración. Entonces, usted, por ejemplo, si quiero buscar algo relacionado a cuerdas, pongo NTP cuerdas y me va a salir algunas NTP, NTP 682, NTP 683, NTP 684, las voy abriendo y esas NTP están relacionadas a algo con sistemas de cuerda o algo con sistemas de trabajo en altura. O pongo NTP andamios y me va a aparecer alguna numeración o algunas numeraciones en el buscador y las voy abriendo y ya luego las voy ordenando en mi computador porque son digitales. Lo que está relacionado a espacios confinados es, si no me equivoco, el 29 CFR, es el apartado 1910.146, así se lo busca. Pero tampoco se aprendan los números. Usted va al buscador de la página oficial de la OSHA, ¿correcto? Y pone en el buscador espacios confinados y le va a aparecer la numeración que corresponde a la cual tiene que hacerle usted el seguimiento. Porque esa numeración principal, la 1910.146, tiene algunas subnumeraciones que corresponden a cada una de las actividades que usted tiene que revisar cuando trabaja en espacio confinado y que las vamos a ver más adelante. ¿Correcto? La normativa, ya les indiqué que en el 2393 no se habla de los espacios confinados. Ese decreto fue hecho en el año 1984 y ahí es donde nosotros tenemos ese salto, porque desde el 84 al 2020 nadie le ha metido mano a ese decreto, ¿sí? Pero ese decreto nos dice más adelante que nos podemos apoyar en normativas y estándares internacionales vigentes. Y estos están establecidos por lo general en las OSHA, en las NTP o en las normativas ANSI de construcción de los equipos. ¿Correcto? Por lo tanto, si las organizaciones no han cumplido con los mencionados cuerpos legales y debido a ello se producen accidentes o enfermedades, graves penalizaciones. Eso está en el 2393. ¿Correcto? Bien, vamos con las definiciones. Y esto es importante. Hace unos 8 años atrás, yo estaba tomando un curso de actualización en espacios confinados. La verdad, como no había muchas actualizaciones acá en el país en ese entonces, 8 o 9 años atrás, vi la oportunidad de mantenerme actualizado en conocimiento. Y no hice hincapié en averiguar mayormente quién estaba dictando el curso, ni la empresa que lo dictaba. No, me pareció interesante por la publicidad. Las publicidades algunas veces son engañosas. Así que asistí, y en plena capacitación, el instructor nos dice, bueno, vamos a hablar de los espacios confinados. Comenzamos con la parte legal, la normativa y todo eso. Vamos a hablar de los espacios confinados, y miró hacia el tumbado, hacia el techo, donde estaba el ducto de ventilación, el ducto de aire. Y dice, miren, eso que ustedes ven ahí es un espacio confinado. Yo levanté la mano y le digo, ¿cuál es el concepto? Eso no es un espacio confinado. Dice, sí, eso es un espacio confinado, es un espacio muy reducido. Le digo, pero ahí no entra una persona. Y entonces hay que tener claro, porque muchos de ustedes van a pensar que un espacio confinado pues puede ser como un tanque, ¿no es cierto? O puede ser un silo pequeño, donde lo han visto en las series de televisión, en las películas, que las personas entran arrastrándose y mandan primero su SCBA o su línea de respiración y luego meten la cabeza y se ponen y continúan. ¿Sí? Hay que tener claro el concepto, porque eso nos ayuda. Es un espacio cerrado, parcialmente cerrado, que se encuentra bajo presión atmosférica durante la ocupación y que no fue originalmente diseñado para ser un lugar de trabajo teniendo medios restringidos de ingreso y egreso. Esa es la definición. Y de esta definición sale algo muy importante, y es lo que continúa, que es, debe cumplir las siguientes condiciones que están basadas en la definición anterior.
Usted, para reconocer un espacio confinado, debe cumplir ese espacio confinado 3 parámetros. El primero, está anotado ahí, debe ser lo suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar el cuerpo completo y hacer un trabajo. Esa es la primera condición que debe cumplir. La segunda condición que debe cumplir es que debe tener entradas y salidas restringidas. Y la tercera condición que debe cumplir es que no está diseñado para ser ocupado de manera continua por un empleado o por un trabajador. Si usted evalúa esas 3 condiciones que tiene en este momento en la pantalla para definir si es o no ese lugar un espacio confinado, y en la primera, sí, es lo suficientemente grande para que entre una persona a hacer un trabajo, tiene entradas y salidas limitadas o restringidas, y no está diseñado para ser ocupado permanentemente, que pasó por esos 3 puntos que son el filtro, eso es un espacio confinado. Viene la pregunta. Entonces, bajo ese concepto que tienen ustedes en la pantalla en este momento, si yo tengo una excavación de 30 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,50 m de profundidad, hago la pregunta, ¿esa excavación es o no un espacio confinado? La respuesta a esa pregunta es sí, porque si yo evalúo esa zanja de 30 por 2 por 1,50 m, al primer punto, ¿es lo suficientemente grande como para que un empleado entre al cuerpo completo y haga un trabajo? Sí. Se cumple esa condición. ¿Tiene una entrada o salida limitada o restringida? Sí. Los zanjamientos tienen entradas y salidas restringidas por los puntos de acceso. Hay una normativa para zanjamientos también en el país, por si acaso. ¿Sí? Y no está diseñado para ser ocupado de manera continua por un trabajador. También se cumple esa condición, por lo tanto, ese zanjamiento es un espacio confinado. Y hasta ahí se ha reconocido que ese zanjamiento es un espacio confinado, o se ha reconocido que ese silo es un espacio confinado, o se ha considerado que ese tanque pulmón es un espacio confinado. Aquí viene la parte importante que usted tiene que decidir, sobre todo en el área industrial. ¿Qué es un espacio confinado que requiere un permiso de ingreso? ¿Correcto? Entonces, es un espacio cerrado o parcialmente cerrado que se encuentra bajo presión atmosférica durante la ocupación y que no fue originalmente diseñado para ser un lugar de trabajo teniendo medios restringidos de ingreso y egreso. Hasta ahí es exactamente igual a lo que es un espacio confinado normal. Pero viene lo siguiente. Además, contienen o pueden contener una atmósfera peligrosa. Contienen materiales que pueden sepultar a un trabajador. Poseen paredes convergentes o pisos con pendientes que pueden atrapar al trabajador. Y poseen otros peligros para la seguridad y la salud, como maquinaria sin protección, líneas de alta tensión, etc. Entonces, ya una vez que con los 3 parámetros anteriores nosotros identificamos qué es un espacio confinado, luego tenemos que saber si ese espacio confinado requiere o no un permiso de ingreso. Debemos hacer el análisis bajo estas condiciones. ¿Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa? Esa evaluación se debe hacer. Si dentro de ese espacio confinado existe algo que pueda generar una atmósfera peligrosa, sí, entonces ese espacio confinado necesita un permiso de ingreso. ¿Contiene? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces es un espacio confinado que necesita permiso de ingreso. Tienen que haber escuchado en las noticias
que muchas veces trabajadores quedan sepultados porque la zanja no le pusieron la protección adecuada, el tablestacado, y la zanja se derrumbó y colapsó y atrapó al trabajador. Zanjas que no van allá más allá de 1,80 m, 1,70 m, colapsan y aplastan al trabajador. El trabajador muere por la presión de la tierra sobre el cuerpo, le impide respirar. Y si no hay una forma de sacarlo de esa condición de manera rápida, lógicamente no la están a poner o sacar tuberías, perdón, cuando hacen el cambio de tuberías. ¿Sí? ¿Es un espacio confinado? Sí. ¿Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa? Sí, porque el aparato utilizando para hacer la compactación de esa zanja funciona a través de combustible que emite CO. Entonces, aplicando un poco la química de los gases, la química de los gases, resulta que el CO es desplazante. Tiene el mismo... El CO que se está generando desde la máquina comienza a desplazar el aire que está en el entorno y el trabajador comienza a sentir náuseas, comienza a sentir dolores de cabeza y dependiendo de la concentración de CO, pues se va a desmayar y va a colapsar. Y si no hay un supervisor atendiendo a esa obra o esa condición de trabajo, esa persona posiblemente fallece. ¿Contiene un material que tiene el potencial de asfixiar a un trabajador? También, porque si la zanja que está siendo rellenada, se quitaron los tablaestacados para que el material pueda ser compactado de manera apropiada y llegue hasta los laterales, se corre el riesgo de que por la vibración se desmoronen las paredes de esa zanja. Entonces ya no solamente es, o hay que evaluar la condición A, sino que también hay que evaluar la condición B. Tiene una configuración interna tal que un trabajador podría quedar atrapado o asfixiado mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que declive hacia abajo usadamente. Sí, es parte de la condición anterior. Y contiene cualquier otro riesgo serio reconocido contra la seguridad o salud. Eso va a depender del tipo de obra que se esté haciendo. Correcto. Entonces, ese trabajo en ese zanjamiento se debe considerar, además de trabajos en zanja, y tener la normativa de los trabajos en zanja para saber lo que es la protección al trabajador, el tablaestacado, los escudos de zanjamiento, pues también debe ser considerado como un trabajo en espacio confinado. Algo muy simpático que me pasó a mí, soy docente, soy investigador de campo. Fuimos hace tiempo a hacer la evaluación con unos estudiantes a una mina subterránea. Correcto. Entonces, dentro de las políticas de esta empresa que nos recibió, pues nos puso al técnico que estaba encargado de hacer los controles de seguridad para el personal que hace las visitas, en este caso nosotros. Y tuvimos que recibir una charla como de 4 horas de capacitación, donde nos indicaban los niveles de la mina, los puntos claves o críticos que tenía la mina en ese momento, las zonas, cómo eran las marcaciones en paredes y techo de las galerías, correcto. Pero no tocó el tema de que las galerías de minería subterránea deben ser consideradas como espacios confinados. Entonces, le pedí la palabra y les expliqué a mis estudiantes, ¿no?, que también deberían considerarse esa situación porque se necesita, y nosotros tenemos dentro de la
de la universidad. Tenemos un equipo de medición de gases para 5 gases, incluyendo lo que son los gases de voladura, ¿sí? Entonces, les indicaba que cuando ingresamos nosotros, como líder de grupo, yo soy el que entra a la cabeza haciendo las mediciones progresivas conforme avanzamos y monitoreando constantemente ese medidor, ¿correcto? Porque sistemas de ventilación, sí, las galerías tienen sistemas de ventilación, pero usted no sabe si en algún momento ese sistema puede fallar o si está fallando en alguno de los niveles, ¿correcto? Porque los sistemas de ventilación no tienen controles o sensores que te indiquen que hay una pérdida de presión en tal o cual lugar. Entonces puede que existan niveles que estén faltos de oxígeno. Eso no lo sabes. Y uno no es un medidor de gases humano. Entonces les estaba explicando esa condición. Y el técnico me dijo al final de lo que yo ya terminé de hacer mi exposición, me dice, oiga, pero usted está mal, usted está equivocado. Dice, ya, porque yo hacía referencia a la OSHA, OSHA, ¿no? Donde está la normativa para espacios confinados. Me dice, ¿y para qué le da todo eso? Si la OSHA... Le digo, yo creo que el equivocado es usted. Porque una cosa es OSAS y otra cosa es OSHA. Las OSAS cambiaron a ISO 45001 porque era con gestión de calidad en seguridad. Eso ahora es ISO 45001. Pero la OSHA es la agencia gubernamental de los Estados Unidos que genera normativas. Y no solo para espacios confinados, para todo lo que es un riesgo para el trabajador. Trabajos en caliente, manejo de sustancias químicas, espacios confinados, trabajos en altura, etiquetado y bloqueo. Todo eso lo maneja la OSHA y genera normativas que va cambiándolas conforme las investigaciones de la accidentabilidad en el trabajador se reportan, investigan por qué se dio esa situación y si hay algo que cambia en la normativa, la cambian. El decreto ejecutivo 2393, que es el 84, no lo han tocado. Y ese es el motivo por el cual usted debe saber dónde buscar. Ok, por ahí estoy viendo unas preguntas, ya las resuelvo. Me dice Félix, en el tema de telecomunicaciones, al trabajar en pozos, muchos de ellos presentan agua emposada, ingresa una sola persona. ¿Cómo se debe actuar en el tema de medición, monitoreo y plan de rescate? Los pozos tienen acceso vertical si yo no me equivoco. Y corríjame, Félix, si me estoy equivocando. Los pozos tienen ingreso vertical. Correcto. La normativa indica que si una persona va a ingresar a un espacio confinado de manera vertical, debe ir anclado a un sistema de recuperación que se acciona desde la superficie. Carácter obligatorio. Hace años pasó una desgracia en una contratista que hacía mantenimiento de cámaras de inspección de aguas lluvias. Que resulta que los trabajadores llegaron, abrieron la cámara tenía 4,50 metros de profundidad, bajó el técnico con una mascarilla, de esas de filtro, sí, bajó y no subió. Solo tenía que ir a ver en qué condiciones estaba el asolve, el sedimento dentro de la cámara. El compañero bajó a buscarlo y también cayó. Antes de ingresar, se debe hacer un monitoreo de la atmósfera con el medidor de gases. Y la persona que va a ingresar debería tener, aunque sea esa persona o una única persona, debe tener su medidor de gases incorporado ahí, conectado a su overall. Correcto, pero si ingresa de manera vertical, la norma dice que debe tener un arnés y un sistema de recuperación colocado a un malacate de acción en superficie. O sea, tienes 1 minuto para hacer la inspección.
Si en un minuto te llamo y no me respondes, te llamo por la radio y no me respondes, pues el que está arriba lo que hace es accionar el malacate y saca a esa persona. Y por eso es que el centinela, la persona que está arriba, tiene la obligación de conocer de primeros auxilios, incluyendo RCP. Eso está en la normativa americana, porque acá no tenemos. ¿Correcto? Me están pidiendo que apague la música. Yo no tengo música en ninguna de mis máquinas que tengo acá, por si acaso. En la parte de Corfopin, por favor, revisen eso. Me dicen que hay una música de fondo que no deja escuchar bien. Tampoco escucho música yo en mi presentación. Ahí posiblemente sea de la persona que está siguiendo. A lo mejor tiene abierta alguna pantalla en YouTube. Sí, listo. Entonces continuemos. Seguimos con las definiciones. IDLH, una definición conocida en el medio que deben saber qué significa. ¿Por qué? Los trabajos, antes de explicar lo de IDLH, los trabajos en espacios confinados tienen muchas connotaciones. Tenemos un tanque de aguas residuales de la industria que se tiene que sacar, se tiene que desconectar la tubería, se deja la brida, correcto, sin conexión, para que por ahí ingresen los trabajadores y hay que darle mantenimiento a esos tanques de aguas duras. ¿Sí? Estoy refiriéndome a los tanques de aguas duras, no las que se utilizan en el proceso, llegan a ese tanque y ese tanque de aguas duras pues deja una costra en las paredes del tanque y hay que darle mantenimiento. Y resulta, ¿no?, que se hace... Eso genera una cierta atmósfera dentro de ese espacio confinado que se debe evaluar. Luego de que hacen la limpieza con sandblasting, pues comienzan a poner epóxicos, ¿sí? Y eso genera una condición totalmente diferente a la primera. Y la mayoría de los implementos químicos que nosotros utilizamos para hacer nuestro trabajo en la industria tienen una MSDS. Tienen una MSDS, que es una hoja de seguridad del material. Por lo general, esa hoja les dice el IDLH o el TLB de este material, que es el tiempo de exposición que usted puede tener en un lapso de 8 horas de trabajo. Es tanto. Y luego también le dice el límite bajo de explosividad y el límite alto de explosividad. Correcto. Y es importante que usted sepa esas condiciones. No puede entrar a un espacio confinado si usted no tiene todos los parámetros bajo su control. ¿Por qué? Yo voy a hacer el mantenimiento de un tanque de agua. ¿Okay? Voy a una industria y me dicen, mire, tenemos este tanque que lo queremos poner operativo porque tenemos problemas con el agua que viene desde la tubería principal y queremos hacerlo tipo reserva. Pero el tanque tiene unas condiciones. Hacerle un sandblasting, hay que limpiarlo, luego hay que ponerle un epóxico, ¿correcto? Y usted como técnico dice, bueno, sí, lo podemos hacer, tenemos el personal, tenemos la máquina. Y tenemos algo de entrenamiento. Y resulta que en la empresa le dicen, pero tenemos que utilizar este epóxico en particular. Y la industria tiene una normativa que indica que el EL es al 5%. El 5%. La mayoría de las industrias utilizan ese parámetro y la mayoría de los medidores de gases vienen con ese parámetro. El EL al 5. En el sector petrolero, el EL es 0. No se permite un valor mayor a 0 para hacer un trabajo. Y eso, alguna persona que haya ejecutado un trabajo en el sector petrolero, sobre todo en espacios confinados o de soldadura, sabe que el EL, 0. La mayoría de las industrias te dicen el EL es 5.
y en trabajos en caliente el EL tiene que ser 1. ¿Ok? ¿Qué resulta? Que usted va a aplicar un epóxico. Y si usted no lee la MSDS y usted se da cuenta cuando la lee que el nivel de explosividad de ese elemento químico que va a implementar es de 1.5. De nada le sirve tener un medidor de gases al 5% calibrado. Porque usted no va a saber cuándo la atmósfera se volvió explosiva debido a que ese material tiene un nivel de explosividad bajo. Y no está utilizando el nivel de explosividad del material, sino que le está refiriéndose a lo de la hoja, a lo del medidor y a lo que le dicen en la empresa. Acá tenemos LEL 5. Si tiene menos de 5, puede. Si tiene más de 5, tiene que parar la hora porque el medidor se le va a disparar el sensor. Y va a sonar la alarma. Pero resulta que su material tiene LEL de 1.5. O sea que es explosivo en un porcentaje mucho menor. Y usted puede estar incrementando los valores de explosividad sin que se dé cuenta porque todavía no le suena la alarma del 5% que tiene en el aparato. Por eso es importante que sepa cómo se maneja toda esa gestión documental. Con Corfopin tuvimos un caso muy particular. ¿Sí? Edgar lo conoce muy bien porque estuvimos ahí por una preocupación que hubo en una empresa de, voy a decirlo así porque no quiero dar nombres específicos, en una empresa que se dedicaba a dar mantenimiento de aviones. Llamaron a Corfopin pidiendo, porque habían tenido un inconveniente que hasta ahí no nos los habían dicho. Fuimos a hacer el entrenamiento un fin de semana completo, ¿no? Y lo primero que hicimos con los técnicos fue sentarnos a dialogar cuál era la preocupación, qué había sucedido. Y la explicación, y cójanse de sus asientos, fue bastante simpática. ¿Sí? Resulta que el técnico encargado de hacer el cambio del sellante del tanque de combustible del avión, el tanque de combustible de los aviones está por lo general en las alas del avión. El técnico que tenía que hacer el cambio del sellante, para poder aplicar el nuevo sellante, para que no existan filtraciones entre el fuselaje y el ala, que es la parte más crítica por el movimiento de las alas en el avión, ¿sí? Tiene que primero, hay un manual de este grueso de procedimiento. ¿Ah? No crean que eso se hace, hoy quiero limpiar un tanque y me voy a meter al tanque. Tiene que quitar todo el remanente de combustible porque sacan el combustible por la bomba, ¿sí? Por la bomba interna que tiene, pero siempre queda un concho que no lo coge la bomba. Entonces tienen que ingresar. El ingreso de por sí es crítico. El ingreso es crítico. ¿Por qué? Porque en el ala del avión hay una compuerta chiquita más o menos de este tamaño que hay que desmontarla, sacar el sello y el técnico ingresa con su respectivo equipo de respiración autónomo, ingresa por esa escotilla del ala del avión, pero resulta que no es un camino directo hasta la unión. Existen cámaras y esas cámaras tienen unas subdivisiones que es para evitar que todo el movimiento del combustible, ¿no?, vaya de un lado a otro cuando el avión está haciendo el sobrevuelo. Entonces tiene cámaras que están así, ¿no? Una hacia acá pegada al ala y la otra hacia acá, y la que sigue está de este lado. Entonces es como un laberinto y el técnico tiene que arrastrarse dentro del ala, acostado, arrastrando su manguera de asistencia de aire e ir por ese laberinto hasta que llega al punto de operación y ponen una caneca, que es una caneca media rara, tiene un sistema de sellado, la abren,
Comienzan con un absorbente a coger el combustible que quedó en el concho y a exprimirlo ahí. La única manera de volver a la escotilla de entrada es llegar al fondo y dar la vuelta. Si no, usted no puede regresar. No es así de fácil. O sea, miren lo complejo del trabajo. Resulta que siguiendo todo el protocolo de hacer la limpieza y el mantenimiento de ese avión, ¿no? Iban a cambiar los sellos. El técnico ingresa. Todo tiene que ser a prueba de explosiones, todo. El técnico ingresa. Ustedes se imagínense estar dentro de un tanque de combustible, el JP1, un combustible altamente volátil. Y el técnico me cuenta, o nos contó a todos, y por eso fue el motivo del curso, que cuando estaba dando la vuelta en la unión del ala con el fuselaje, era la única forma de volver. El traje de él rozó contra el mismo traje de él y saltó una chispa. Ese señor, me dijeron sus compañeros en ese momento, porque estaban ahí ya un poco más sueltos y estaban que se reían de la situación, que era seria, salió transparente y lógicamente ya no quisieron volver a entrar. ¿Sí? Saltó una chispa. Pero la pregunta que todos estaban haciéndose, y por eso fue lo del reentrenamiento, es ¿por qué esa chispa no voló el ala del avión y medio hangar? Cuando me contaron eso, comenzamos a ver primero el por qué saltó la chispa. Hay un procedimiento que me dijeron que sí lo habían hecho, ¿sí? Hay un procedimiento que es que el técnico tiene que desenergizarse en un sistema que se ancla ahí al lado de la entrada del tanque de combustible. Tiene que tocarlo para descargar, para que no se genere electricidad electrostática, que fue lo que se generó en el traje. ¿Correcto? Ok. Luego que ya determinamos por dónde había salido el asunto de la chispa que se había generado dentro del tanque, la pregunta que había que resolver es ¿por qué no volaron? Entonces les mandé a pedir la hoja del JP1, la hoja de seguridad. Y resulta que el límite bajo de explosividad del JP1 es 0.8 y el máximo es 1.7, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Tiene rangos de explosividad muy bajos y el rango también es muy pequeño. ¿Correcto? Vámonos a cambiar un poco de los espacios confinados para hablar un poco de la mecánica antigua. Ustedes deben recordar los carros a carburación. ¿Sí? Carro a carburación, antes de que existieran todos estos carros nuevos, electrónicos, con sensores y todo lo demás, el carro tenía un sistema de carburación que era accionado mecánicamente. La carburación consistía en ¿qué? En que por un lado entraba, o por una línea entraba el combustible, la gasolina que venía desde el tanque de combustible. Y habían dos agujas que regulaban el aire y el combustible. ¿Correcto? Cuando nosotros tenemos poco aire y mucho combustible en esos carros antiguos y tratábamos de prender el carro sencillamente no prendía porque no se generaba la explosión producto de que había demasiado combustible y poco aire para que la chispa produzca la explosión dentro de la cámara del pistón. Eso es como estar por encima del nivel máximo de explosividad, el alto de explosividad en un sistema de gases. Por otro lado, tenemos la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que tenemos poco combustible y mucho aire regulado en el carburador. El carro tampoco encendía. Eso es como tener dentro del esquema de límites de explosividad, estar por debajo del límite de explosividad.
hay suficiente aire, pero no hay suficiente combustible para que esa mezcla sea buena para encender la chispa en la cámara, para que la chispa haga explosión en la cámara de combustión. Entonces, para que el carro encienda, la cantidad de combustible se debe mezclar de manera apropiada con la cantidad. Genera la explosión en esa mezcla rica que hay entre combustible y el aire que estaba entrando por el sistema de carburación. Acá sucedía lo mismo. Como estaba dentro del ala, estaba dentro del tanque de combustible, estaba ya en el fondo, donde ya el ala toca el fuselaje. Ahí había demasiado combustible y poco aire, de tal manera que esa chispa no ocasionó la explosión de esa mezcla que estaba sobreenriquecida en combustible. Se debe comprender entonces de esa manera para qué nos sirven las MSDS y cómo nosotros relacionamos esa hoja de seguridad del material con nuestra actividad y cómo vamos a planificar la obra de manera apropiada. Eso lo vamos a ver en los módulos posteriores ya con mayor detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué es el IDLH? Eso, que sus siglas están en inglés, corresponde a una traducción que significa inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Cuando tenemos niveles IDLH es porque eso ya va a ocasionar algún peligro a la salud del trabajador. Cualquier condición que posea una amenaza a la vida o la salud durante una entrada o que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles, paso que requiera permiso. Esa es una condición IDLH. El valor umbral límite, también conocido como TLB, es el más común para ayudar a determinar los límites de exposición ocupacional. Tienen que haber, las personas que se dedican a la parte de seguridad en las industrias deben conocer bien este término o estas siglas, TLB, que es el límite o el valor límite o el valor umbral límite. ¿Sí? Realmente, esa es la definición Threshold Limit Value, ¿no? Es el valor umbral límite. ¿Sí? Es el más común para ayudar a determinar los límites de exposición ocupacional y están publicados en la American Conference Governmental Industrial de Higienistas, ¿sí? La Conferencia Gubernamental de Higienistas Industriales, agencia privada no gubernamental. Sin la intención de ser estándares obligatorios, los TLB han sido ampliamente adoptados y reescritos como leyes, ¿sí? O como normativas. Tenemos 3 TLB, ¿sí? El famoso TWA, que es un valor umbral límite, el STIL y el C. ¿Correcto? Ya vamos a hablar de cada uno de ellos para qué sirve. El más importante es el TWA, o concentración promedio ponderada en el tiempo. ¿Sí? Ese es la que establece el máximo nivel al que todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente sin efectos adversos durante la semana normal de trabajo, 5 días, 8 horas diarias. ¿Sí? Yo tengo que hacer una pintura con un polímero. Vamos a poner un ejemplo así. Y me dice que el TWA de ese polímero es 400 partes por millón para 8 horas de trabajo. ¿Ok? Yo hago mi medición de higienista. Este polímero que voy a aplicar en esta pared para prevenir que se dañe o se... hago mis mediciones y resulta que eso no me marca más allá de 10 ppm. Pero la hoja médica, o la hoja de seguridad del material me dice que el TWA puede ser hasta 400. Ok, como tengo 10, no tiene una afectación para mi trabajador. Igual debo poner los equipos de protección adecuados que los están o que está demarcado en la hoja. Eso también es importante.
la hoja tiene un apartado. Las hojas se componen de 16 partes según ANSI y 8 partes según OSHA. Es indiferente. Tocan los puntos claves. ¿Correcto? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Cómo está estructurada la fórmula química de ese elemento? ¿Sí? Ya lo van a ver más adelante a detalle. ¿Cuáles son los límites de explosividad mínimos y máximos si es que los tiene ese elemento? ¿Cuáles son los TW, los STIL y los TC de ese elemento para saber si el trabajador va a estar expuesto o no a una condición de trabajo insegura durante sus 8 horas de labor? ¿Sí? Y además hay un apartado que dice cuál es la protección mínima requerida para aplicar ese producto. Entonces, la hoja dice que usted tiene que utilizar una facial completa y guantes de nitrilo, manga larga. Se lo dice la hoja. Ropa apropiada y a lo mejor tiene que aplicar ese químico hasta con un peto de protección de vinil. Eso se lo va a decir la hoja. Y ahí viene otro de los problemas que tenemos nosotros en la industria. Vamos a hacer un trabajo. Nos dicen que vamos a utilizar, porque algunas veces las industrias te piden así, hay que hacer una impermeabilización en esta cisterna, pero se debe usar el elemento XYZ comprado en tal empresa. Ya te dicen qué elemento debes utilizar porque ellos han trabajado con ese elemento y les dan. Y resulta, las empresas vienen, hacen su cotización y cuando tienen un control de seguridad muy estricto y usted inicia ese trabajo, le dicen, ok, eso va a ser en un espacio confinado. ¿Dónde está el equipo de protección de sus trabajadores? Porque ese epóxico se debe poner con guantes de nitrilo y con una facial, una máscara, una full face, con filtros específicos de este tipo porque me lo dice la hoja de seguridad. Y usted dice, yo no sabía. No sabía cómo buscar, que es otra cosa. Porque le dijeron que es material, todo material químico tiene su hoja de seguridad. Usted va a comprar un tacho de pintura, un tarro de pintura. Si lo compra en una ferretería, lo más probable es que no se lo den. Pero si lo compra en una distribuidora y usted le dice al vendedor, páseme la MSDS de esta pintura, páseme la MSDS del thinner, páseme la MSDS del anticorrosivo. Ellos le dicen, se la pasamos al correo o la quieren físico para imprimírsela. Se los digo porque yo las he solicitado. Y porque me las han dado en físico y le digo, dame en físico porque voy a una obra, se la dejo al técnico y de paso, pásemelas por correo para ya tenerlas e irlas archivando. En las MSS hay mucha información que le ayuda a usted a hacer el trabajo de manera apropiada. Y para que luego no caiga en esos pequeños errores que le cuestan las utilidades de esa obra. O sea, yo no tenía contabilizado eso, pero ya cogí la obra y no la puedo dejar porque luego soy un contratista fallido. Y ya no me dan más contratos o me penalizan con 2 o 3 meses y no me dan contrato durante ese tiempo por no haber terminado esa obra. Toca hacerla. Eso es lo que pasa en nuestro medio. Existen otros dos TLB que son de corta duración. Ambos valores pueden ser vistos como suplementarios del anterior, ya que el primero sirve para exposiciones transitorias, mientras que el último se aplica a jornadas completas de trabajo. Estamos hablando del STIL y del C. Correcto. El STIL define el límite de exposición a corto tiempo, considerando únicamente 15 minutos de exposición, con un descanso de por lo menos 1 hora entre exposición y exposición, sin permitir más de 4 exposiciones por día. Este concepto presupone que las exposiciones actuales pueden exceder los límites recomendados para las 8 horas en algunos momentos, pero también puede ser menor a dichos límites durante otros periodos. Es cuando se tiene que hacer un trabajo puntual y uno tiene que acercarse a un lugar que tiene una concentración máxima, pero no va a estar expuesto usted 8 horas a esa concentración, sino que tiene que hacer algo que es tan rápido que dura 3 o 4 minutos. Entonces le dicen, ¿sabe qué? Usted va y dice, la concentración de ese elemento ahí es de 1200 partes por millón. Y usted va y busca en la ficha. El STIL me dice que yo puedo tener un acercamiento durante 15 minutos a 1500 partes. Está en 1200, bueno, lo puedo hacer con
consideraciones del caso. Correcto, con las consideraciones del caso, que sería el equipo apropiado de protección, los sistemas apropiados de respiración, etcétera, etcétera. Tienen que hacer la revisión y la planificación de manera eficiente cuando uno hace un trabajo en espacios confinados. Y el TLBC indica la máxima concentración en el área de trabajo que no debe ser excedida en ningún momento. Bajo ninguna circunstancia algo se puede disparar por encima de ese nivel porque ya entonces es tóxico o nocivo para el trabajador. ¿Correcto? Aquí me han puesto carga estática en el traje. Sí, fue una carga estática en el traje. La fricción del trabajador en el arrastre generó que se autocargue. Así es. Y por eso hubo que hacer una revisión completa de eso. Y dice, ¿cada producto químico tiene que tener su hoja MSDS? Sí, señores. Cada producto químico tiene. Es obligatorio. Todo producto químico tiene su hoja de seguridad del material. ¿Sí? Si tiene 5 productos químicos, debe tener 5 hojas MSDS. Si son diferentes, sí. Si los 5 productos químicos son de la misma, todos van a tener la misma hoja de seguridad. Pero si tiene 5 productos diferentes, exactamente. Porque además le dice esa hoja de seguridad. Si tuvo, por ejemplo, usted debe tener una facial o una full face para aplicar ese elemento. Pero hay un apartado que es el de la parte médica que dice, si existen salpicaduras y las salpicaduras cayeron en el ojo, debe lavar con agua jabonosa. O le puede decir, lave con abundante agua tibia. O le puede decir, no aplique agua. Si cubra e inmediatamente llévelo a la clínica. Eso también está en la MSDS. Y por eso es importante que usted la lea. Porque esa MSDS ayuda además a la planificación en caso de emergencia. Usted ya sabe que si va a aplicar ese elemento y hay riesgo de que existan salpicaduras a la piel, a los ojos o alguna ingesta menor por salpicadura, ¿correcto? Debe tener un lavaojos, una ducha, ¿correcto? Para aplicar el criterio de lavar si es que la MSDS se lo permite. Por eso hay que leerla primero. ¿Quién es una persona competente? Es el individuo que conocimientos adquiridos y habilidades que le permiten realizar trabajos específicos con un nivel predeterminado de calidad y que puede ser evaluado contra criterios definidos. Señores, para los que son supervisores de seguridad, no tengan miedo en poner un alto cuando las cosas no están bien. En alguna ocasión nos pidieron, nosotros, mi personal y yo, hacíamos supervisión de seguridad a nivel industrial, ¿correcto? Y éramos un contratista que se denomina en el medio terceros. ¿Ya? Hay la contratante, el contratista que va a hacer una actividad que tiene el equipamiento, tiene el personal, pero no tiene la habilidad continua de hacer trabajos de riesgo en espacios confinados. ¿Correcto? Entonces llaman a un tercero para que haga la supervisión y es lo que hacíamos nosotros. En una ocasión nos solicitaron 2 técnicos para hacer la supervisión de una impermeabilización con un material específico en una cisterna bien grande. ¿Ok? El problema es que ya la habían construido, se habían olvidado de ponerle el impermeabilizante, ¿sí? Y había solo el ingreso por la escotilla superior y uno de los
los alimentadores de agua, que era una tubería bastante gruesa, ¿sí? Entonces, se tuvo que hacer la evaluación. Cuando nos llamaron y nosotros aceptamos el trabajo, pusimos nuestras condiciones. Y una fue que había que darle a conocer, porque eso es parte de la norma, un trabajador que va a hacer una actividad de riesgo, cualquiera que éste sea, debe estar instruido en esa actividad de riesgo. Debe ser instruido. O sea, debe conocer todos los parámetros de seguridad que están involucrados en esa actividad. Entonces, como no podían parar las actividades que hacían, quedamos en un compromiso de hacer los entrenamientos o las capacitaciones y mostrarles todos los parámetros que se deben conocer acá en espacios confinados, de 5 a 7. Correcto, de 5 a 7. De 4 a 6, dependiendo cómo esté el día. Si había mucho trabajo, pues ya lo hacíamos más tardecito. Si ya podían delegar ese trabajo a las personas que no iban a estar involucradas en ese trabajo de impermeabilización, lo hacíamos de 4 a 6 para desocuparnos temprano. Y fueron 3, 4 días. Estuvo programado en una semana 3, 4 días para instruir al trabajador del comportamiento, actividades, ingresos, quién iba a hacer, estimar los roles en ese trabajo. La conversación mía fue directamente con una gerencia, ¿ok? Y yo puse mis condiciones directamente con esa gerencia. Bien, el día que comenzamos la obra, el día que comenzamos a hacer la actividad, pues comenzamos con el aislamiento de área, comenzamos con llenar los permisos, los ATS, los PTR, la matriz hiper había sido analizada y reanalizada para evitar cualquier inconveniente, los sistemas de retención del personal que ingresaba en vertical estaban listos, el apoyo que era el rescatista también estaba operativo, los SCBA que teníamos nosotros estaban en línea, todo estaba ok. Todo estaba ok. Todo estaba ok hasta que a lo lejos yo veía a una persona que venía con su casco, con un tablero, con un arnés, con la eslinga alrededor de la cintura y venía directo para donde nosotros teníamos nuestro ingreso, porque ya habíamos delimitado el área y habíamos destinado una zona de ingreso. Sabía que era alguien de mantenimiento, no tenía idea de quién porque no me lo habían ni siquiera presentado. Avanza, 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 llega hasta mi zona de ingreso y yo le pongo la mano y le digo, ¿a dónde va? Dice, voy a hacer la inspección dentro de esta área, pero tengo que ver que el trabajo quede bien. Digo, sí, pero usted no puede entrar. De aquí no puede pasar. Yo soy el gerente de operaciones. Podrá ser el presidente de la República. Usted de aquí no pasa. Porque esas son mis disposiciones. Porque yo no lo vi a usted en ningún entrenamiento. ¿Usted está entrenado en espacios confinados? No, si yo puedo bajar. ¿Está entrenado en espacios confinados? No, no pasa. Me mandó a llamar con la gerencia. Le digo, mire, yo converso con ustedes, pero traigan a su abogado. Y hágale la pregunta. Si el señor se llega a accidentar dentro de ese espacio confinado, digamos que se le bajó la presión y que por las condiciones del ambiente, pues, saturó y ahí quedó. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Y la corresponsabilidad de la gerencia por haberme contratado y no haber hecho mi trabajo de manera adecuada. Todos en esa línea éramos responsables de una accidentabilidad, producto de que alguien quiso ingresar sin haber ni siquiera haberse acercado a revisar cuál era el plan de trabajo en el ATS. Iba directo a bajar por la vertical. No entra y punto. No tengan miedo de parar una obra. No tengan miedo de tomar esas medidas. Porque esas medidas salvan vidas. Y lo salvan a usted de estar metido 10 años en la cárcel. Tienen que ser claros con el protocolo. El protocolo se cumple porque se cumple. La normativa se respeta porque se respeta. ¿Correcto?
La MSDS, la hoja de seguridad del material. Aquí me ayudas, Daniel, por favor, para que procedas a colocar el siguiente video. Listo, ingeniero, ya le reproduzco. Dejo de compartir, ¿no? Sí. Ok, listo. Este video ustedes van a ver la estructura de una hoja de seguridad, todo lo que tiene que tener una hoja de seguridad del material. ¿Por qué la importancia de este tema? Toda persona que manipula sustancias químicas peligrosas debe conocer la hoja de seguridad del material antes de trabajar con él. ¿Qué es una MSDS? Es un documento preparado por el fabricante o proveedor que proporciona la información básica sobre el material o sustancia química determinada, cómo ser, propiedades y riesgos del material, uso, almacenaje y manejo de manera segura, efectos potenciales a la salud relacionados con el material, acciones a tomar en caso de emergencia, entre otras cosas. ¿Qué propósitos tienen las MSDS? Informarle al usuario sobre la composición química del material, propiedades físicas del material y efectos sobre la salud que lo hacen peligroso durante su manejo, nivel de equipo de protección personal que se debe usar para trabajar de forma segura, tratamiento de primeros auxilios a suministrar en caso de exposición, planificación para manejar derrames o incendios de respuesta a accidentes. ¿Quién debe utilizar las MSDS? Todo usuario debe conocer los peligros que presentan los materiales antes de comenzar a utilizarlos. Siempre se deben conocer los riesgos, entender los requerimientos de manejo y almacenaje seguros y saber qué se debe hacer en caso de una emergencia. ¿En qué consiste una MSDS? Todas las hojas de seguridad están organizadas en secciones. Dependiendo de qué guía tomemos, se pueden tener 16 secciones, según el Instituto Nacional Americano de Estándar. Según la OSHA, la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional, se tienen 8 secciones. O algunas MSDS pueden diferir de otras solo en su apariencia porque hay una ley que exige su contenido, pero el formato queda a criterio del fabricante. Debe indicarse la fecha en que fue elaborada la MSDS o fecha de la última revisión. Las hojas de seguridad disponibles en cada punto de uso del material no deben exceder un periodo mayor a 3 años a partir de su elaboración o última actualización. Se debe solicitar la hoja de seguridad actualizada al fabricante o proveedor. Vamos a ver la sección 1, que se refiere a la identificación del fabricante y de la sustancia química. Esta sección contiene el nombre, dirección y teléfono del fabricante, del importador o del responsable de la sustancia, el nombre del producto, el cual debe coincidir con el que aparece en la etiqueta, nombre común del producto químico. Hola, mi nombre es Leticia Figueroa. El día de hoy les voy a hablar sobre la interpretación de las hojas de seguridad de los materiales que vamos a conocer como MSDS por sus siglas en inglés. ¿Por qué la importancia de esto? La cantidad aproximada o porcentaje de cada uno de ellos en la forma. El número CAS de identificación de las sustancias químicas de la Sociedad Química Americana y los límites de exposición ocupacional de EDS.
En la sección 3, identificación de riesgos, los riesgos más significativos para la salud y el medio ambiente que puede ocasionar el producto, formas en que se puede estar expuesto al material y los efectos a la salud que esto puede ocasionar. Hay diferentes rutas de exposición que pueden ser en contacto con la piel y los ojos, la inhalación y la ingestión. Los tipos de exposición pueden ser exposición aguda, toma lugar en un periodo corto de tiempo y sus efectos se observan durante el tiempo de exposición. La exposición crónica es meses o años y esta puede ser prolongada si la exposición es durante un periodo largo de tiempo o repetitiva si hay varias exposiciones. La enfermedad por exposición crónica se desarrolla lentamente o pueden aparecer después de que la exposición haya sido suspendida. Esto quiere decir que si estamos usando el material, no necesariamente nos vamos a dar cuenta de que estamos adquiriendo una enfermedad debido al manejo, sino que puede ser a largo plazo. La sección 4 nos habla sobre los primeros auxilios, las acciones que deben ser tomadas en caso de una exposición accidental a un material. Se debe conocer esta información antes de iniciar el uso o manejo del material, ya que en una emergencia no hay tiempo de buscar y regresar a la seguridad. Cuando se requiera un tratamiento médico, se debe enviar junto con el paciente la hoja de seguridad. La sección 5 se refiere al combate de incendios, riesgo de fuego asociado con material, información para la selección del tipo apropiado de extintores y cuáles deben habitar según las características del material, respuesta para el combate de incendios o información para determinar dónde almacenar el material. La sección 6 se refiere a las generaciones accidentales, información para responder a las generaciones accidentales o limpieza de derrame, tipo de material absorbente recomendado para el control de derrame, precauciones a tomar como la eliminación de fuentes de ignición, suministros de ventilación o equipo de protección personal requerido, precauciones medioambientales, alejar del sistema de desagüe, métodos de limpieza de los sitios contaminados o advertencias de exclusión de agua u otros productos vertidos. En la sección 7 se refiere al manejo y almacenaje de las sustancias peligrosas. Son precauciones generales para tomar en cuenta para el uso seguro de los materiales, incluido el equipo de protección que pueda ser requerido. Recomendaciones de almacenaje, como diseño de los locales y recipientes de almacenamiento de productos químicos, incompatibilidad entre determinados materiales o condiciones adecuadas de temperatura, humedad, protección contra la luz solar o ventilación. En el manejo y almacenaje correctos se deben seguir algunas prácticas como las que vemos en la foto, como ser envases cerrados y clasificados, equipo de emergencia disponible, hojas de seguridad en el punto de uso, una correcta señalización de los materiales y el piso libre de derrames, o una colocación de bandejas de contención en caso de que ocurra derrames. La sección 8 nos habla sobre el control de exposición, protección personal, prácticas y procedimientos para el uso y manejo seguro de los materiales, equipo de protección personal como guía general sobre las necesidades y criterios de selección del equipo de protección que proporciona protección adecuada y conveniente para cada material. La sección 9 nos habla sobre las propiedades físicas y químicas del material. Se debe revisar que el material en uso tiene el mismo estado físico y apariencia que el que se describa en la hoja de seguridad. Esta puede ir cambiando con el tiempo, por lo tanto, debemos revisar el material antes de utilizarlo, que no haya cambiado su apariencia física. También contiene información para determinar las condiciones bajo las cuales el material puede ser peligroso, información para controlar la exposición, almacenamiento, manejo, limpieza de derrames. La sección 10 nos habla de la estabilidad y reactividad. Son los factores necesarios que se deben evitar, como las condiciones bajo las cuales el material es inestable o puede reaccionar peligrosamente con otro material.
Materiales inestables pueden descomponerse o causar fuego o explosiones, o inducir a la formación de nuevos productos que presentan diferentes riesgos. El calor, la luz solar, el tiempo de almacenamiento pueden ser causas de inestabilidad de los materiales. Información para almacenar y manejar los materiales de manera segura y evitar mezclas de materiales incompatibles está contenida en esta sección. Los materiales incompatibles pueden reaccionar violentamente o producir una explosión si son mezclados o entran en contacto entre sí. Estos materiales deben ser almacenados separadamente y no deben ser mezclados. La sección 11 habla sobre la información toxicológica. Son los efectos y vías posibles de penetración de un producto químico en el organismo de la persona que utiliza el material. Puede ser irritabilidad a la piel, ojos o tracto respiratorio, enrojecimiento, comezón y dolor. Puede haber también sensibilidad del producto, desarrollo de una reacción alérgica. Puede ser sensibilidad cutánea, hinchazón, enrojecimiento, comezón, dolor y formación de ampollas. O respiratoria si provoca dificultad a respirar, obstrucción del pecho, tos, mareo, ataque asmático o incremento de la frecuencia respiratoria. En la sección 12 se refiere a la información toxicológica del material. Algunos materiales pueden ser carcinógenos y son denominados así por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Pueden causar cáncer en animales de laboratorio. Se han hecho estudios previamente donde se ha descubierto que causan cáncer en ratas. Si la etiqueta dice que es un carcinógeno posible o sospechoso, quiere decir que la información con que se cuenta es limitada o no. La información 13 la sección 13 se refiere a información ecológica. Información para la evaluación del impacto ambiental en caso de fugas o derrames de material, como por ejemplo la toxicidad a la flora y a la fauna. Características más importantes pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente, potencialidad de acumulación biológica y su toxicidad en el medio acuático, repercusiones tóxicas sobre el medio ambiente. La sección 14 se refiere a las consideraciones sobre la disposición. Puede haber información general sobre la disposición de los residuos del material y no incluye pasos y precauciones necesarias para una disposición adecuada de los residuos, ni la reglamentación que debe ser observada porque esta puede variar de un país a otro. En la sección 15 nos habla sobre la información sobre el transporte, que esta sección es importante para los responsables del transporte de materiales. Nos puede indicar cuáles son las precauciones especiales durante el transporte de productos químicos dentro o fuera de las instalaciones. Si un producto es peligroso, se presenta el número de identificación del producto químico. La sección 16 se refiere a la información sobre la reglamentación, que son referencias útiles relativas a la regulación de salud, seguridad y ambiente, así como información sobre la situación regulatoria del producto, información relativa al etiquetado y marcado de los productos químicos. Puede contener otra información como información adicional que el autor de la hoja de seguridad considera importante para el uso y manejo seguro de los materiales. Otras informaciones que pueden ser importantes para la salud y la seguridad del trabajador. Consulte las hojas de seguridad MSDR. Usted tiene el derecho a recibir información sobre los peligros que presentan las sustancias químicas presentes en su puesto de trabajo y a saber cómo protegerse de ellas. Lea las instrucciones de los productos químicos. Es su responsabilidad. Gracias. Okay. Si me pueden dar paso a mi... Bien.
Ok. ¿Qué les pareció lo de la estructura de la MSDS y la información que tiene? Realmente es importante. Estaba viendo mientras pasaba en el video algunas de las preguntas que están en el chat. Me decían, tengo un tanque para hacer la mezcla de productos químicos, ¿qué MSDS debo tomar en consideración? Primero, eso ya es un análisis que tiene que hacer un químico, ¿correcto? Porque cada elemento por separado tiene su MSDS. Pero cuando mezclas productos, puedes tener diferentes tipos de reacciones dependiendo. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos resina, utilizamos la resina, la fibra de vidrio, ¿no es cierto? Para hacer trabajos en fibra de vidrio, utilizamos la fibra de vidrio, la tela o el robbing que le llaman, la resina y dos elementos, un acelerante y un catalizador, el metiletilcetona y el cobalto. Juntos, en proporciones bajas, en combinación con la resina, lo único que consiguen es endurecer la misma, acelerar el proceso de secado. Pero si yo quito la resina y mezclo el metiletilcetona con el cobalto, yo tengo una combustión con mucha generación de gases. Y es prohibido hacer la mezcla de esos dos elementos. Correcto. Y es más, cuando compran estos elementos de resinas, les dicen, por favor, manténgalos separados. Entonces, cuando usted tiene mezcla de químicos para producir una tercera, para generar un tercer producto, ¿sí? Usted debe referirse a un químico especializado para que le haga los análisis y concluya cosas importantes como volatilidad y cuál es la reacción que tiene la mezcla de esos productos y qué es el producto residual. Muchas veces las mezclas de dos productos terminan con gases nocivos o terminan con una sustancia acuosa corrosiva. Entonces, deben hacer la referencia a un químico especializado. Luego había otra pregunta. Ya se me pasó. Había otra pregunta bien interesante por ahí. Bueno, la voy a ir viendo más adelante. Aquí, esta me pareció muy interesante. De parte de Juan Carlos Jiménez. Electrodos de control de encendido de las bombas trituradoras de una planta de tratamiento de aguas residuales de alcantarillado sanitario. ¿Cuál sería la hoja de seguridad de la MSDS? Bien. Ok. Primero, las MSDS son para productos químicos. ¿Sí? Si tienen que cambiar el sistema de electrodos, que tiene que ser un sistema aislado, ya que las plantas de aguas residuales o las plantas de tratamiento generan gases que pueden ser tóxicos o explosivos. Antes de hacer el cambio de los electrodos, usted debe de hacer una revisión del área, medición de atmósferas. Cuando nosotros hablamos de medición de atmósfera, hablamos de la medición del aire en el entorno. A eso es lo que en espacio confinado se considera medición de las atmósferas o medición de la atmósfera. Correcto. Es saber si dentro del radio de acción donde va a estar el trabajador, el grupo de trabajadores dentro de ese espacio confinado, o sea, el aire que está circundando alrededor de él, esa atmósfera no es una atmósfera explosiva o tiene concentraciones elevadas de CO o tiene concentraciones elevadas de H2S, que es sulfuro de hidrógeno, o tienes niveles de explosividad altos, que son los 4 parámetros que por lo general miden los aparatitos estos conocidos como medidor de gases. Correcto. Entonces, hay que hacer una evaluación de la atmósfera
revisar de que no haya, porque ahí el principal problema es explosividad, ¿correcto? Ciertos gases, y lógicamente aislar el área, hacer la ventilación adecuada. Muchas veces hay un cálculo, lo vamos a ver en los módulos posteriores, que habla de cuánto es el de meterse en un sistema de espacio confinado para garantizar el confort a o los trabajadores. Correcto. Pero ese cálculo está relacionado al tipo de blower que tenga su empresa y a lo que diga la etiqueta del blower. En este caso, puede decir que tiene 1.600 metros cúbicos por hora, o puede tener 1.200 metros cúbicos por hora si es un blower pequeño, como puede ser de 4.000 metros cúbicos por hora. Correcto. Porque hay un cálculo que está relacionado directamente al tamaño del espacio confinado. ¿Sí? Ese cálculo, que se lo demostramos más adelante, está relacionado al tamaño, también tiene ciertas objeciones, como por ejemplo, si yo tengo un trabajo en un silo y quiero aplicar ese cálculo, pues tendría que colocar una turbina de un avión, porque ese cálculo está relacionado al volumen inicial del espacio confinado, ¿correcto? Entonces ahí ya no aplicaría, porque necesitaríamos demasiados blowers de tamaño industrial o una par de turbinas de aviones para poder airear de manera adecuada según ese criterio. Pero entonces ahí se cambia a la focalización o la aireación por focalización al trabajador. Un trabajador que está haciendo o algunos cordones de soldadura y está dentro de un espacio confinado que es amplio, no vamos a poder recambiar la atmósfera o el aire que está ahí de manera apropiada con 4 blowers o 6 blowers, porque no nos va a dar esa respuesta a esos instrumentos. Entonces vamos a tener que focalizarle poniéndole una campana de extracción sobre cabeza para que se lleve los gases contaminantes y poniéndole un blower con aireación directa para que mantenga el confort de ese trabajador. Entonces eso también está dentro de la normativa y lo encontramos en la normativa española. Entonces hay configuraciones y configuraciones. El asunto es tomar la decisión adecuada. Correcto. Vamos ya con lo último de esta capacitación. Voy a proceder a... está la pantalla compartida ya. ¿Sí? Son los tipos de espacios confinados que nosotros podemos encontrar. Calderas, ¿sí? Tuberías. Caso curioso, pasó en alguna ocasión, ¿sí? Un soldador en un entrenamiento me contaba lo siguiente. Estaban haciendo el soldado, la junta, con soldadura, de tuberías de 850 milímetros. Una tubería más o menos gruesa, ¿sí? De acero. Entonces, lógicamente, ponen un tramo, el trabajador ingresa con una patineta, es un carrito, con una patineta, se acuesta ahí, se impulsa, esa patineta tiene un cordón que la sujeta el supervisor, tuberías de 12 metros, y procede a hacer el cordón interno, luego radiografías. Hubo un problema técnico de movilización para las personas que estaban haciendo las radiografías y las tintas penetrantes, y resulta que una costura falló, pero ya tenían algunos días de avance, entonces tuvo que volver cerca de 70 y algo de metros. Ese trabajo, que originalmente no necesitaba más que un blower a la entrada para mandar aire fresco a ese trabajador, ya no abastecía. Y es más, no abasteció. Resulta que el supervisor le puso un radio a ese técnico y le dijo, bueno, tú vas a ir avanzando, pero yo te voy a estar preguntando cada ratito cómo estás. Y entonces el tipo avanzó con su carrito dentro de la tubería para desplazarse y llegó 72 metros de profundidad, o sea, de largo, perdón,
a donde tenía que hacer la costura, y comenzó a hacer la operación y le estaban preguntando, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y ya no hubo respuesta. Menos mal, tomaron las precauciones del caso, habían enganchado el carrito a una cuerda y alaron el carrito y lo sacaron. Era el mismo trabajo, pero con condiciones diferentes. Una mala evaluación, porque era un espacio confinado que tenía su blower de aireación, pero para 12 metros de longitud de ingreso, no para 72 metros. Correcto. Un técnico que va a soldar sin tener su medidor de gases, porque apenas cambió la atmósfera por todo el humo de soldadura que se estaba haciendo, eso se disparaba y él pedía que lo saquen, y no entraba, lo sacaron desmayado. ¿Sí? Y no entraba en ese colapso. Ese es el motivo por el cual usted tiene que hacer la planificación de manera adecuada. Tanques de reacción o proceso, molinos, tanques sépticos se consideran espacios confinados, silos, una condición muy particular, personas que yo conocí, experimentados, tanto en rescate como en ingresar a espacios confinados, les mandaron en una industria a hacer una inspección de un silo porque se había atorado una compuerta de salida del material. La persona que ingresó, un técnico especializado, yo lo conocía, yo lo conozco, todavía vive. Especializado, ingresó, como ingresó en vertical, iba con su línea de seguridad anclada a un sistema de malacate, iba con un sistema de respiración asistido por compresor, un compresor especial, no era cualquier compresor, era un compresor para hacer trabajos en espacios confinados. Cuando él desatoró la compuerta e iba de salida, nos contaba después, él comenzó a imaginarse que estaba en una piscina y que iba a cruzar la piscina de un lado a otro y tenía que aguantar la respiración debajo del agua. Lo sacaron desmayado. Lo sacaron desmayado de ese problema. Tuvieron que darle RCP 3 veces hasta que llegó a la clínica. ¿Qué sucedió? Un problema con la máscara. ¿Sí? Y no era un problema técnico de la máscara, pero se estaba sofocando con su propio CO2. Con la exhalación de lo que uno respira. No alcanzaba a sacar todo de la máscara por la agitación que había tenido por haber hecho el trabajo con la máscara puesta, porque era la única forma de ahogar con su propia respiración. Cosa que yo ya he visto un par de reportajes en la prensa internacional de gente que está usando mascarillas mientras conduce y que han estrellado el carro contra un poste o contra una vereda. Esa es una condición que se llama hipoxia. Manhole son también considerados espacios confinados. A partir de 1,20 m, la OSHA determina que eso se debe considerar además un espacio confinado, aparte de una excavación. Esta es una guía para la evaluación de un espacio confinado. Usted se hace las 3 preguntas que están aquí. ¿Es suficientemente grande como para que entre una persona? ¿O para entrar? ¿Tiene entrada y salida limitada? ¿Está diseñado para ocuparse permanentemente o continuamente? Si la respuesta es no, no es un espacio confinado. Va directo para acá. Pero si la respuesta es sí, ya sabemos que es un espacio confinado. Vienen las preguntas de si es un espacio confinado que requiere permiso para ingreso. O sea, tomar consideraciones especiales. Entonces viene la primera pregunta, ¿es una atmósfera peligrosa? Si la respuesta es sí, espacio confinado. O
porque no es condicionante es una condicionante no de tipo vinculativa, no es y, es o. O, ¿tiene peligro de atrapamiento? Si la respuesta es sí, es un espacio confinado. O, ¿tiene un peligro en la configuración? Si la respuesta es sí, es un espacio confinado, es que requiere permiso. Y si la respuesta es no, ese espacio confinado no requiere permiso. Esta es una guía para la evaluación. Correcto. Les ayuda a definir si el espacio confinado encontrado o el espacio que estamos ahí es o no confinado, y si es confinado, si requiere o no permiso. Una guía fácil de comprender. La clasificación de los espacios confinados en el área industrial o en el área industrial. Viene lo siguiente. Tenemos los espacios confinados clase A. Aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente riesgos atmosféricos como gases inflamables o tóxicos y deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Ahí tenemos los espacios confinados clasificados como tipo A. Luego tenemos los clase B. En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Un mantenimiento de un silo que guarde cemento. Donde va a haber polvo en las paredes y lógicamente para dar el mantenimiento, y aclaré, mantenimiento y no limpieza. La limpieza del silo es otro procedimiento, sobre todo los de cemento, más complejo, porque el polvo de cemento puede atrapar al personal que va a hacer el desalojo de ese material, ¿sí?, de la limpieza. El mantenimiento, estamos hablando de hacer el sellado de grietas en paredes cuando ya el silo fue evacuada toda su material. Es otro asunto. Ese tipo de controles, ahí se considera un clase B, porque los controles se aplicarían con una mascarilla apropiada y una protección de cuerpo completo, como un traje Tyvek, de manera apropiada para hacer el mantenimiento de ese espacio, ¿no? Y por último, tenemos los clases C. En esta categoría corresponden los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por ejemplo, un tanque nuevo y limpio o un foso abierto al aire libre o cañerías nuevas y limpias, entre otros. Correcto. Y con esta diapositiva nosotros concluimos la capacitación del día de hoy, que corresponde a la introducción a lo que son los espacios confinados. Espero que esta presentación les haya gustado, que haya sido de mucha ayuda en su ámbito profesional. A continuación, Edgar va a dirigirse a ustedes. Edgar. No se te escucha, Edgar. Darme el micrófono por parte del moderador. Creo que ahí sí. Okay, ya está. Ahí estamos, ya, muchas gracias. Bueno, igualmente, vamos a darle paso a Fabián para que formule las preguntas que ha hecho el auditorio. Por favor, te paso el micrófono, Fabián. Gracias, estimado ingeniero, por la apertura. Tenemos en la capacitación por parte del estimado ingeniero algunos personajes que han emitido algunas preguntas correspondientes al tema tratado el día de hoy. Como tenemos de camarón y también de tilapia, que si se puede considerar un espacio confinado el cuarto de congelamiento. Ok. Bien. Los cuartos de congelamiento, congeladores industriales, ¿no es cierto?, tienen un sistema de apertura interna. Sí. Acaba de mencionar que los señores trabajan empacando camarón y tilapias de un cuarto de congelamiento. Sí.
Actualmente esos cuartos de congelamiento disponen de cámaras y siempre hay un monitor. Deberían disponer de cámaras internas, porque lo que puede suceder es que alguien le cierre la puerta, pero eso ya son unos controles. Vamos haciendo el análisis. Ok, vamos haciendo el análisis. ¿Suficientemente grande para que entre una persona a hacer un trabajo? Sí. ¿Entradas y salidas limitadas? También. Solo tienen un acceso y no hay ventanas ni nada, ¿correcto? Y no está acondicionado para vivir ahí de manera permanente. Se considera un espacio confinado. Ok. Tiene la siguiente pregunta. ¿Este espacio confinado requiere un permiso? ¿Tiene condiciones de atrapamiento? La pregunta es, ¿el estoqueo de lo que ellos guardan ahí puede colapsar en algún momento? Si es así, ese espacio confinado requiere un permiso y por requerir un permiso requiere un centinela. Es alguien que está fuera monitoreando de manera permanente las actividades de las personas que ingresan. Y debe llevar un control quién está dentro, quién está fuera. A ese tipo de preguntas las tienen haciendo un análisis de ese cuestionario pequeñito que les puse ahí antes del final. Esa ruta, correcto. Entonces, deberían considerarlos como tal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Fabián? Sí, estimado ingeniero, manifiestan también que si se puede considerar un espacio confinado conjuntamente con un trabajo en alturas y a qué distancia de nivel de piso a profundidad se lo puede considerar un espacio confinado. Pregunta del señor Nelson Quilamachín. Ok. Los permisos de trabajo de riesgo son independientes, aunque sean dentro del mismo lugar. Les explico. Voy a hacer la limpieza de un silo. Un silo de cemento. No, vamos a hacer la limpieza de un silo de granos. Ok. Primera condición. Los silos de granos son los más peligrosos. ¿Sí? Porque son altamente explosivos. Y todo lo que vaya a ingresar ahí desde los radiocomunicadores deben ser a prueba de explosión. Correcto. Las lámparas deben ser a prueba de explosión. Entonces, ¿qué resulta? Voy a hacer el mantenimiento, la limpieza y el mantenimiento de un silo de granos. Correcto. El ingreso únicamente es por la parte de arriba, porque los silos de granos tienen ingreso superior y la tolva de alimentación a las bandas en la parte inferior. Por lo tanto, mi único ingreso va a ser la parte superior. Para poder hacer el mantenimiento de toda la longitud de ese silo de granos, yo voy a tener que utilizar sistemas de cuerdas. Entonces, de entrada, desde que yo estoy parado en el filo de ese silo, ya se considera un trabajo en altura. Y yo debo tener mi permiso de trabajo de riesgo en altura con toda la implementación. Y de paso es un permiso de trabajo de riesgo en altura ejecutado con cuerdas. Y voy a tener que hacer ese permiso más mi permiso de trabajo de riesgo en espacio confinado. ¿Por qué? Porque hay que medir atmósferas, porque hay que tomar en cuenta de que todo tiene que ser antiexplosivo, porque se debe generar una ventilación adecuada para evitar algún inconveniente con las herramientas que yo voy a meter dentro de ese espacio confinado. Entonces, ahí no es que a una cierta altura o profundidad ya se comienza a considerar altura y confinado, no. Son dos evaluaciones diferentes sobre el mismo trabajo porque las dos aplican desde el inicio. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, le damos paso a Perfecto. Tengo una última pregunta, no sé si me escucha, estimado ingeniero. Sí, dígame. Ahí te escuchamos. Adelante, Fabián. Perfecto, me dicen que con un gasómetro medidor de gases puedo medir las atmósferas indistintamente sin número de gases contaminantes dentro de un espacio confinado. No.
Los medidores de gases se piden en base al tipo de gas que usted maneja en la industria donde va a trabajar. El asunto está que en la mayoría de las industrias es común utilizar un medidor de gases que tiene 4 parámetros. Ese es el más estándar. LEL, nivel de explosividad, el primer carbono. H2S, la concentración de sulfuro de hidrógeno y, se me está pasando uno, y oxígeno, que es el principal. Niveles de oxígeno. Y todos deben estar dentro de un rango, correcto. Pero si, por ejemplo, estamos en la industria alimenticia, donde utilizamos amoníaco, deben tener un medidor para amoníaco. Correcto. Entonces, va a depender en dónde. No es que el hecho de que tenga 4 sensores, esos sensores me van a poder leer los demás gases. No funciona así. Tienen que saber, por eso la evaluación es antes. ¿En dónde voy a meter a mi personal? ¿Qué tenía este tanque? ¿Qué tenía esta cisterna? ¿Qué procesaba? Ok. Ahora sí. ¿Me sirve mi medidor o tengo que solicitar un medidor de gases específico para el producto químico el cual se estancaba en ese reservorio? Así funciona. Bueno, muchas gracias, Fabián. Un agradecimiento también a Erwin por su excelente presentación. No nos queda más que agradecerles a nuestra audiencia que nos siguen en estas conferencias que queremos, como siempre les digo, dar un valor agregado, dar conocimiento. No es un curso promocional, definitivamente no. Queremos dar algo para que pueda ser útil para su trabajo y su vida diaria. Ese es